Saludo cordial a los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Las Mesas INSEM. En el área de matemáticas vamos a revisar algunos conceptos básicos de la función exponencial. En este y otro video hablaremos de leyes de exponentes, gráfica de la función exponencial, ecuaciones exponenciales y resolución de problemas. Espero sea de apoyo al trabajo que están haciendo en casa. Bien, en cuanto a las leyes de exponentes, vamos a hacer un recuento de estas leyes de la siguiente manera. Toda base elevada a la 1 da la misma base. El ejemplo, 6 a la 1 equivale a 6. Toda base elevada a la 0 es 1. Por ejemplo, 7 a la 0 es 1. Toda base elevada a la menos 1 equivale a 1 sobre la base. Por ejemplo, 4 a la menos 1 equivale a un cuarto. Producto de potencias de igual base. Se deja la base y se suma exponentes. Por ejemplo, x cuadrado por x cubo equivale a x a la 2 más 3 y esto equivale a x a la 5. Cociente de potencias de igual base. Se deja la base y se resta exponentes. Por ejemplo, x a la 4 entre x cuadrado equivale a x a la 4 menos 2 y esto a x al cuadrado. Potencia de una potencia. Se deja la base y se multiplica exponentes. Por ejemplo, x cuadrado elevado al cubo equivale a x a la 2 por 3 y esto es x a la 6. Potencia de un producto. Se reparte el exponente a cada factor de la base. Por ejemplo, x, y, todo eso elevado al cubo equivale a x cubo, y cubo. Potencia de un cociente. Se reparte el exponente a cada elemento de ese cociente. Por ejemplo, x sobre y, todo eso al cuadrado, equivale a x al cuadrado sobre y cuadrado. Potencia de exponente negativo equivale a 1 sobre la base elevado al exponente propositivo. Por ejemplo, x a la menos 3 equivale a 1 sobre x a la 3. Y potencia de exponente fraccionario equivale a un radical, donde la base se convierte en radical, el denominador se convierte en índice y el numerador del exponente se convierte en exponente de la cantidad subradical. Por ejemplo, x a la 2 tercios equivale a la raíz cúbica de x cuadrado. Ejemplos de aplicación de las leyes de exponentes. Se trata de simplificar 4 al cuadrado bc sobre 2ab, todo eso al cubo. Se tiene un cociente, potencia de un cociente, pero cada elemento de ese cociente es un producto, entonces se reparte el exponente a cada factor de ese producto, tanto en el numerador como en el denominador, de la siguiente manera. 4 al cubo, a cuadrado todo eso al cubo, b al cubo, c al cubo, sobre 2 al cubo, a cubo y b cubo. Al hacer operaciones indicadas tendremos 4 al cubo 64, a cuadrado al cubo es potencia de una potencia, se deja la base, se multiplica exponentes, 2 por 3 es 6, aquí me resulta b cubo c cubo, y el denominador 2 al cubo es 8, a al cubo es a cubo y b al cubo b cubo. Podríamos simplificar 64 entre 8 que nos da 8, a6 entre a3 es a3, c3 se coloca en el resultado y b3 con b3 se cancela, para un resultado final de 8 a cubo c cubo. Segundo ejercicio. Se tiene 8x cuadrado y cuadrado z cubo entre 54 x a la menos 4 y 5z, todo eso a la menos 1 y todo eso a la 1 tercio. Primer paso. Se multiplica exponentes aplicando potencia a una potencia. Entonces nos quedaría la misma base y elevado a la menos 1 tercio. Este menos 1 tercio puede volverse 1 tercio, pero entonces el denominador se va al numerador y el numerador al denominador. En el siguiente paso, este x a la menos 4 tiene exponente negativo en el numerador, pero en el denominador se pasa a positivo, con el fin de hacer algunas reducciones, de la siguiente manera. 54 y 8 no tienen problema. Aquí yo tengo y5 en el numerador y y cuadrado en el denominador, se deja la base y se resta exponentes. Tengo x cuadrado y x4 en el denominador, puedo reducirlo como x a la 6, producto de potencias de igual base. Y aquí tengo z entre z al cubo. Se coloca z a la 3 menos 1 en el denominador porque el mayor exponente está en el denominador.
resultando 54y3 sobre 8x6z cuadrado, todo es solo un tercio. Como se tiene un exponente fraccionario, se equivale a un radical, donde el denominador 3 se convierte en índice y en el numerador 1 se convierte en potencia de la cantidad subradical, resultando raíz cúbica de 54y cubo sobre 8x6z cuadrado. Pero recuerden que 54 es 2 por 27 y 27 es 3 al cubo, 8 es 2 al cubo. Podemos hacer ese reemplazo, raíz cúbica de 2 por 3 al cubo y cubo sobre 2 al cubo x6z2. ¿Qué puede salir del radical? Todas las expresiones que tengan un exponente que sea múltiplo del índice. Entonces saldría 3 al cubo como 3, y cubo como y, 2 al cubo como 2, y x6 saldría como x cuadrado, porque 6 entre 3 me da 2. Lo que no puede salir del radical, entonces queda como cantidad subradical. En este caso sería este 2 y z cuadrado. Respuesta final, 3y sobre 2x2 como factor de raíz cúbica de 2 sobre z cuadrado. Vamos ahora a hablar un poco de la graficación de funciones exponenciales. La primera gráfica que vamos a tratar de explicar es y igual a 2 a la x. Se hace una tabla de valores. Revisen las guías, por favor, para que detallen el procedimiento. Cuando x vale 0, y valdría 2 a la 0, es decir, 1. Cuando x vale 1, tendríamos y igual a 2 a la 1, es decir, 2. Cuando x vale 2, se tendría y igual a 2 a la 2, es decir, 4. Cuando x vale 3, tendremos y igual a 2 a la 3, es decir, 8. Cuando x vale menos 1, se tendría y igual a 2 a la menos 1. Recuerden las propiedades, esto equivale a un medio. Y cuando x equivale a menos 2, se tendría y igual a 2 a la menos 2, es decir, un cuarto. Decir y o decir f de x es hablar de lo mismo. Son sinónimos matemáticamente hablando. Luego, ubico los puntos. Para 0, 1. Para 1, 2. Para 2, 4. Para menos 1, un medio. Y para menos 2, un cuarto. Una vez hecha la ubicación de estos puntos en el plano cartesiano, se procede a hacer el trazo. Y ahí tenemos la gráfica de y igual a 2 a la x. De aquí en adelante, esta escritura, 2, esta b invertida, y x deberá entenderse como y igual a 2 a la x. Bien, se puede hablar de algunos tipos de gráficas exponenciales o de funciones exponenciales, y habrían dos tipos de gráficas. Las tipo 1, que son gráficas crecientes, es decir, que van de menos a más, y se tienen cuando la base es mayor que 1. Por ejemplo, la función e elevado a la x es creciente porque el número e es mayor que 1. Recuerden que el número e equivale a 2, 71, 72, 81, 8. Y la tipo 2 son gráficas decrecientes cuando la base está entre 0 y 1. Si yo divido 1 entre el número e, ese resultado está entre 0 y 1, por eso la gráfica va de más a menos. Entonces siempre hay dos tipos de gráficas. Y las funciones exponenciales básicas siempre pasarán por 1 a menos de que se haga alguna alteración de la misma. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de e a la x, y aquí tenemos la gráfica de menos 1 más e a la x. ¿Qué ha hecho este término, menos 1? Baja la gráfica original una unidad. Entonces, si pueden observar, la gráfica la he modificado de manera que pase por 0. Haciendo un análisis similar, si ese 1, en lugar de estar restando, estaría sumando, lo que hace es que a la gráfica original la sube a una unidad. Por lo tanto, puedo hacerla pasar en el eje de las y, ya no por 1, sino por 2.
¿Qué pasa si al argumento de la función le sumo 2? La gráfica se desplaza 2 unidades a la izquierda. Entonces pueden observar aquí que la gráfica original, y o f de x igual a e a la x pasa por 1, mientras que aquí se ha desplazado esa gráfica original 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, mucho cuidado. Cuando suma al argumento de la función, desplaza a la izquierda. Pero si resta al argumento de la función, desplaza a la derecha. Entonces, pueden observar eso si gráfico y igual a e a la x elevado a la x menos 2. ¿Qué pasa si a la función se le antecede un 2 como factor? Entonces, todos los valores de la gráfica se duplican. Ya no pasaría por 1, sino pasaría por 2. Esas son algunas transformaciones de las gráficas de funciones exponenciales.